Bien, vamos a la palabra del Señor y vamos a Filipenses, capítulo 2, versículos 14 al 16. Filipenses 2, 14 al 16. ¿Lo tienen, hermanos? Lo vamos a leer alternando la lectura. Yo doy el 14, ustedes el 15 y en el versículo 16 nos unimos. Amén. Dice la palabra del Señor: haced todo sin murmuraciones y contienda. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gracias, Señor, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. A ti es la gloria, a ti es la honra, Señor. Te pedimos en esta hermosa tarde, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que tú bendigas esta palabra. Yo te lo pido, yo te lo suplico, Señor. Lo que tú has puesto en mi corazón, habla a tu pueblo, Señor. Ven a enseñarnos, ven a bendecirnos, ven a instruirnos en palabra, porque tú estás en medio de nosotros. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pueden sentarse un momento. Decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipos: haced todo sin murmuración y contienda, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hoy quiero yo tratar de descifrar o explicar la palabra irreprensible, y le he puesto por tema un llamado a ser irreprensible. Irreprensible, hermanos, es una persona recta, es una persona intachable, es una persona irreprensible, o sea que no encontraremos falla alguna en el cual pueda. Y el apóstol Pablo hace referencia: una de las cosas que a ti y a mí nos harán irreprensibles es que no seamos murmuradores. Dice, y no seamos contenciosos los unos con los otros. Y en la palabra del Señor, hermanos, encontramos a un hombre recto que me llama la atención y me gusta la historia. Estoy hablando de Job. Dice la palabra del Señor que en tierra de Uz hubo un varón llamado Job. Y dice que este era un hombre perfecto, recto. Dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Job era un hombre, hermanos, extraordinario. Era un hombre que el llamado a ser irreprensible lo tenía tanto en su día a día, que procuraba vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Y lo curioso de todo esto, hermanos, es que Job era un hombre como tú y como yo. Eso es lo más curioso. Pero cómo la Biblia lo describe: un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso, apartado del mal. Pero hermanos, estas características de este hombre, que era un hombre perfecto, practicaba esas cosas, era un hombre intachable, era un hombre irreprensible. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que Dios lo tenía como en alta estima y lo pone a prueba porque sabía de qué estaba hecho este personaje llamado Job. Entonces me di a la tarea de cómo es que al cristiano
nos puede o podemos ser personas o cristianos irreprensibles. Aquí en este texto, hermanos, si ustedes se dan cuenta, el ámbito, lo que circula en esto es la murmuración, es las contiendas. Y dijo el apóstol Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, no lo hagas. Tómate un tiempo a pensar. Pero a través de los textos, hermanos, vamos a considerar cómo es que Dios nos llama a ser irreprensibles. Porque si nos llama es porque nos da las herramientas para poder ser cristianos irreprensibles en medio de una generación maligna. También para que entendamos, hermanos, la palabra irreprensible no es un cristiano que no va a pecar, no. La Biblia dice que el hombre, no hay ninguno perfecto, pero esa persona busca lo más recto para caminar en la gracia, en la misericordia del Señor. Busca lo más estrecho para poder agradar a los ojos de Dios. Pero bueno, ¿qué es lo que a ti, a nosotros nos va a hacer irreprensibles? En primer lugar, mira cómo dice ahí en el versículo 16, el pensamiento lo dice todo. ¿Qué dice? Asidos de la palabra, asidos, o sea, significa tomado, significa hacer suya la palabra. Entonces, todo cristiano, hermano, que procura vivir una vida irreprensible, ¿qué es lo que hace? Hace suya la palabra de Dios en su vida. Todo cristiano se arraiga en la palabra del Señor y esa palabra florece en amor, nos hace callar, nos hace estar en paz delante de la presencia del Señor. Porque dice Timoteo 3:16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, a ti y a mí nos pueden caracterizar con ser personas irreprensibles porque estamos saciados de la palabra del Señor. Hemos hecho de nosotros esa palabra bendita, esa palabra que te enseña, esa palabra que te redarguye, esa palabra, hermanos, que te corrige cuando vas en el mal camino. Esa palabra te va a instruir, te va a capacitar. Dice, para que tú seas o estés preparado para toda buena obra. Mientras tú no hagas tuya la palabra, tendrás muchos errores y cosas mínimas. Si la Biblia nos dice, no murmuréis, bueno, la Biblia me enseña, la hago mía. Y si dice que murmurar es un pecado y me lleva al infierno, eso a ti te va a entrar en mente y dice, no, pues yo quiero procurar caminar en el camino de la verdad, porque esta palabra que tú lees, que muchas veces hacemos ameno, es una inspiración de parte de Dios. ¿Para qué? Para que el ser humano se capacite para vivir en justicia y en rectitud delante de esta sociedad. Mientras tú no leas la palabra, serás una persona que va a caminar en la imperfección, porque esta palabra, tarde o temprano, y tú la hagas tuya, será algo grato a tu presencia y te hará llevar las mejores decisiones que tú puedas tomar. Un cristiano que se aferra a la palabra, hermanos, y la palabra anunciada, que es irreprensible, hermano. Un cristiano que se aferra a la palabra será como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día sea perfecto. No te engañes. Dicen, no, es que el evangelio debe ir creciendo. Sí, pero hay muchos que se quedan estancados en una vida carnal, lo podemos decir de esa manera, pero es porque no han agarrado la palabra. Esa palabra inclusive, hermano, educa tu hablar, educa tu forma de pensar, educa tu forma de comportarte, y eso lo ve la gente. Dice, por la forma de expresarse, dice, no, pues es aleluya, es cristiano.
¿Pero por qué, hermanos? Porque está siendo una persona irreprensible y la palabra de Dios lo ha hecho que actúe de una manera bien delante de la sociedad. El creyente que es irreprensible, hermanos, es porque esa palabra que te gusta leer ha hecho un efecto positivo en nuestras vidas. Primero, porque esa palabra es viva, hermanos. Es una palabra eficaz para tu alma. En ella no encontrarás algo negativo para tu alma. Al contrario, encontrarás vida, encontrarás eficacia. Y dice la Biblia que si tú estás mal, tu proceder es malo, dice que será que penetrará el alma, las coyunturas, dice, y también discierne tus pensamientos y las intenciones del corazón. Es que en la palabra, hermanos, parece algo simple, pero en la palabra, si tus pensamientos son erróneos, ahí en la palabra encontrarás cuál pensamiento o qué actitudes debes de tomar a lo largo de tu vida. Es porque esta palabra no está muerta, no, es una palabra viva que penetra los corazones, los pensamientos. Por eso tenemos que arraigarnos y cimentarnos en la palabra del Señor, porque a todos los santos que la leen es una lumbrera para su vida. Porque dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbran, hace entender a los simples. Entonces, hermanos, para que nosotros entendamos que para ser cristianos irreprensibles, rectos, temerosos delante de la presencia del Señor, apartados del mal, tienes que arraigarte de la palabra, tienes que hacerla tuya, tienes que comértela, porque dice su palabra ahí en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Uno de los testimonios que tiene la palabra del Señor en las características de Jesucristo, que era una persona mansa y humilde delante de la congregación, y eso lo hacía una persona, ¿qué cosa? Irreprensible, una persona íntegra. ¿Pero por qué? Porque la palabra estaba en sus corazones. Si a ti te gusta, no, el hermano, las palabras del hermano, el accionar del hermano, le gusta murmurar, le gusta esto. Eres una persona reprensible, que siempre habrá algo negativo, pero una de las cuestiones es porque no estás arraigado. ¿En qué cosa? En tus emociones, en tu mulería, en tu pensar, no, en la palabra del Señor, que es la que transforma, que es la que ministra y la que cambia el sentido a la vida del ser humano. Segundo lugar, un llamado a ser irreprensible. Ser reprensible, hermanos, irreprensible. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, para que entendamos, el ser irreprensible delante de la presencia del Señor, delante de la sociedad, es un estilo de vida espiritual que todos los días tienes tú que tenerlo, que todos los días tú tienes que cosecharlo. Un estilo de vida, hermano, es algo que tú demuestras a donde quiera que tú vayas. Es algo que tú lo practicas en tu casa, es algo que tú practicas en el trabajo, es algo que tú practicas en la vecindad, es algo que tú practicas en la iglesia. Tienes ese llamado a ser irreprensible porque tiene que ser un estilo de vida como cristiano que tienes que tenerlo. Dice su palabra ahí en Timoteo, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en desacrédito y en el lazo del día.
Es necesario, iglesia del Señor, que tú en la sociedad, que en la casa, que en la calle tengas una vida espiritual irreprensible, que tengas tú una vida, un estilo de vida conforme a la palabra del Señor, justo, íntegro, que sea temeroso de Dios, no solo en la iglesia, no. En la escuela, donde tú te encuentres, el ser irreprensible es un estilo de vida que tú demuestras a donde quiera que vayas. Hace unos días, hermanos, estábamos platicando con una anciana. Ella vive en Monterrey. Y se fue, ella era de aquí de Acayuca, no mal lo recuerdo. Yo tengo buena amistad con su hijo y estábamos platicando. Oh, hermano, a nosotros nos gusta ir a la arena. Allá en Monterrey, no recuerdo cómo se llama esta arena, que es una grandota donde llegan los luchadores. Bueno, dice, hermano, allá vamos. ¿Será que sea malo? Yo me reí. No sé, hermano. Es que Dios no nos está, dice, no nos están viendo los hermanos. Dice. Digo, pero el más importante nos está viendo qué es lo que tú tienes que tener en cuenta. Por eso Job era valioso delante de la presencia del Señor, que cuando llegó Satanás a decirle, no has considerado, Dios le dijo, no has considerado, para que Dios nos exalte de esa manera y le diga a Satanás, no has considerado a mi siervo Rubén un hombre íntegro, un hombre intachable, pruébalo. Pero le dijo, pero no toques su alma porque esa me pertenece. El cuerpo tómalo, hazle lo que quiera. Y a pesar de eso, hermanos, él siguió viviendo un estilo de vida. ¿Cómo? Irreprensible delante de la sociedad. Todos los días tienen que practicarlo. Por eso dice la Biblia que todo cristiano que ha hecho un compromiso con Dios, dice que ha entregado, dice, ha muerto para el pecado y ahora vive para Cristo. Por eso todos los días la Biblia a nosotros nos enseña que tenemos que orar antes de salir por las mañanas, porque tú no sabes con quién te vas a encontrar. A lo mejor Satanás ya te mandó un aguijón de discusión y oh, me gusta. ¿Pero por qué? Porque no sometiste la carne y está por alto el pecado, la carnalidad y tristemente el estilo de vida que cuesta, porque cuesta, hermano. Llevar un estilo de vida irreprensible cuesta y descuidar tu vida espiritual un día, 2 días, vas a caer y ya ese estilo de vida ya quedó tachado y ya dice, no, pues, de nada le sirve estar ahí. ¿Por qué? Porque actúa conforme a los deseos de este mundo. Por eso, hermanos, debes descuidar tu vida espiritual, tu intimidad con Dios, para que tú seas irreprensible y el estilo de vida que lleves espiritual lo hagas donde quiera y testifique verdaderamente aquel hermano anda con Jesucristo. Que por esa manera de vivir, hermanos, irreprensiblemente tenemos una tarea importante que dice su palabra que debemos de ser luminares en el mundo. O sea que ese estilo de vida, hermanos, de nosotros somos luz en medio de muchas tinieblas. Porque dice su palabra, Efesios 5 del 8 al 9, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, el estilo de vida que nosotros debemos de llevar es una demostración de que no somos de las tinieblas. Ahora por gracia estamos siendo luz. Eso nos condena o eso nos llama a ser irreprensible. Un estilo de vida espiritual, iglesia del Señor, es una demostración, como les decía, que Cristo vive en nosotros, porque dice su palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y todo y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El ser irreprensible es una demostración de que Cristo
vive en tu vida, de que Cristo está en tu caminar, en tu pensar, en tu actuar, porque ya crucificaste a aquel viejo hombre y ahora tienes la gracia de parte de Dios en tu vida. Es un estilo de vida espiritual, pero que también Dios lo exige, hermano. Dios lo demanda, porque dice primera de Pedro 1 del 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy. Es un estilo de vida espiritual que Dios lo exige, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Él lo practica, porque Él es santo y Él desea que nosotros como iglesia seamos personas capacitadas de llevar la gracia o de llevar aquello que Dios demanda, que es la santidad, en nuestras vidas. Un llamado a ser irreprensible es un estilo de vida que tú tienes que llevar a donde quiera que tú vayas. No es aquí nada más. Ay, qué manito. No, no. Dejémonos de estas cosas. No. Una persona irreprensible donde quiera que vaya. En su casa, en el trabajo, en la iglesia, allá en donde sea. ¿Por qué? Porque Dios está mirando lo que hay en tu corazón. Porque no nos engañemos. No. Lo que te debes de preocupar no es porque el hermano te vea, no. Tienes que preocuparte de aquel que juzga todas las cosas. Es una demostración de que Cristo vive en nosotros y es un estilo de vida que Dios exige, demanda. El vivir irreprensiblemente es un estilo de vida y ese estilo es electo para toda obra espiritual y aún en la sociedad. La Biblia nos enseña que debemos de ser sin manchas en medio de una generación perversa. Aún inclusive, hermanos, eso no lo puse aquí, pero aún inclusive, dice el que es diácono, el que es de obispo, dice la Biblia, tiene que ser irreprensible. Inclusive en el servicio, en la dirección, en la administración, en la palabra, tú tienes que ser una persona lo más que puedas, lo más que puedas llevar una vida irreprensible delante de la presencia del Señor, porque eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. ¿Se imaginan si estuviéramos en el Antiguo Testamento con aquellos sumos sacerdotes que que si eran personas reprensibles, entraban al lugar santísimo, ¡pum!, bien muertos? Pero lo que Dios exige es que tú y yo seamos cristianos con un estilo de vida irreprensible a donde quiera que vayamos. Tercer lugar y último, un llamado a ser irreprensible. Dice Primera Tesalonicenses, vamos a buscarlo, es el último, para que entendamos lo que significa un llamado a ser irreprensible. Primera Tesalonicenses 5:23. Aleluya. Ahí está en la pantallita. Ayúdenme a leerlo. Vamos a leerlo juntos. Y quiero que ustedes ahí van a entender la palabra. Es sencillo. Un llamado a ser irreprensible. Vamos a buscarlo. Vamos a leerlo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un llamado a ser irreprensible. En último lugar, ¿ustedes qué creen? Como leímos. ¿Usted qué cree, hermana Lourdes? ¿Cómo le pondría el último punto? Un llamado, dijimos, un llamado a ser irreprensible significa es estar arraigados en la palabra del Señor. Un llamado a ser irreprensible es un estilo de vida espiritual. Y por último, en el último texto dijimos, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Cómo le pondríamos al último punto? A ver. Ujú. Ese es el pensamiento. Dice, guarda, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pensamiento que yo traigo. Pero lo parafraseé de esta manera. Un llamado a ser irreprensible es una cláusula para la vida eterna. Tienes que ser irreprensible para irte a la gloria, hermano. Si no, ni te hagas ilusiones. No. Si haces poquito de murmurar controversias, eres reprensible y no te vas a ir a la vida eterna. Por eso un llamado a ser irreprensible es una cláusula. Es algo que sin el contrato del Señor cuando nos bautizamos, bueno, Arturo, tienes que hacer las cooperaciones y todo, pero ahí hay una cláusula en letras pequeñas que para poderte ir a la patria celestial tienes que ser irreprensible. Esa es la cláusula que Dios demanda a la iglesia del Señor, que nosotros vivamos una vida santa, sobria, perfecta, porque es una cláusula que a ti y a mí nos llevará a la vida eterna. Es una condición el vivir de esta manera para heredar la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, es que tú tienes que cosechar el ser una persona irreprensible, porque dice la Biblia que tenéis por fruto cuando adquiriste o la salvación llegó a tu vida. Dice que hubo un fruto de santificación, que tú tienes que cosecharlo, que tú tienes que trabajarlo leyendo la palabra, ayunando, teniendo devocionales con el Señor, humillándote delante de la presencia del Señor. Y dice que si tú eres una persona que estás guardada en ser irreprensible, tendrás como fin la vida eterna. En Tesalonicenses 3:13 nos dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Tienes que ser irreprensible. A veces por cosas que están comiendo, que es la verdad. Pero tienes que cuidar tu relación con Dios. Tienes que cuidar tu testimonio. Si tú llevas una vida irreprensible, hermano, iglesia del Señor, no habrá nadie que reproche a tu persona o en el día del Señor no habrá nadie, porque dice su palabra en Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sincero e irreprensible para el día del Señor. Si tú vives una vida justa, sobra, piadosa, nadie te podrá reclamar cosas negativas que has hecho. No. Tenemos nosotros que tener en cuenta que mientras nosotros caminamos en esta tierra, tienes que procurar vivir en santidad para poder llegar a la vida eterna. Segunda de Pedro 3:14 nos dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible. ¿En qué cosa? ¿En qué estado? ¿En pleitos? No, que tu alma, que tu corazón se encuentre en paz, pero nos dice procura. ¿Y sabes qué es procurar? Encontrar. Pero dile, hazlo con diligencia, porque eso es una cláusula que te lleva a la vida eterna. A veces jugamos, como dicen por ahí, jugamos al macizo. Dicen la gente del mundo que nos creemos, jugamos al macizo a ser cristiano, de que yo me las puedo todas, de que yo me gusta actuar de esta manera, que me gusta altercar. Eso es algo que es algo horroroso de una persona cristiana. Y yo se los digo a ustedes, eso déjenselo para los niños pequeños, pero por un hombre adulto ya de 20 a 50, 60 años,
y actúe de una manera reprensible y otra, siendo cristiano, es algo tan vergonzoso. Por eso nos dice la Biblia, procura con diligencia, con mucha diligencia, ser hallado por Él sin mancha e irreprensible, y que tu corazón esté en paz delante de la sociedad. Mientras tú camines, procura vivir en santidad, procura. Dios nos llama a ser irreprensibles para que podamos estar aptos de disfrutar la vida eterna. Efesios 5:27 nos dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí no van a entrar los reprensibles, no, porque cuando venga el Señor, la iglesia del Señor estará pura, sin mancha, sin arrugas, porque Dios desea de nosotros la perfección y buscarla, que es lo más que nosotros tenemos que hacer. Entre todas estas circunstancias, todavía hay un remanente fiel que pelea, que busca vivir una vida santa y digna del Evangelio. Hoy Dios nos está llamando a vivir una vida irreprensible, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Estas lecciones que hemos tomado los domingos y los miércoles, hemos predicado de amarnos los unos a los otros, de no murmurar, de no juzgar, en la forma en cómo debemos de exhortar. Y uno mientras observa quién sí, quién atesora la palabra en su corazón, quién no. Y digo, es algo triste porque la palabra es viva y si el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, esa palabra va a hacer un efecto positivo, porque la palabra, el que lo dice es el Espíritu Santo y tu corazón es templo del Espíritu Santo, y cuando esa palabra entra es porque tiene que cambiar, tienes que ser transformado. Pero a veces usamos de ser personas o cristianos reprensibles. Pero hermanos, el ser cristiano sin reprensible, hay un valor tan glorioso de parte de Dios, que dice su palabra en Apocalipsis 3:4-5, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es algo glorioso el procurar vivir irreprensiblemente, porque dice su palabra que cuando lleguemos a la presencia del Señor, tus vestiduras serán blancas. Y lo que me gusta, dice, y al que venciere, dice, no lo borraré del libro de la vida. Y mira cómo Dios te va, cómo Jesús te va a llevar de la mano por practicar el ser irreprensible. Dice, y confesaré su nombre delante de mí, Padre. Este dirá, este me fue un siervo irreprensible que procuró vivir conforme a la palabra. Oye, Pedro, fíjate que este hermano hizo lo más tedioso, o guardó el testimonio, y dice que lo va a presentar ante el mismo Dios. Hay un remanente fiel, Señor, que verdaderamente guardó su alma, su corazón. ¿Por qué? Porque se asió. ¿De qué cosa, hermanos? De la palabra, que es la que te va a instruir, cambiar y redarguir.
la vida que un cristiano debe llevar, un llamado a ser irreprensible. Si entendimos, hermano, si entendimos en esta hermosa tarde, si Job pudo, cuanto más nosotros que tenemos la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Busquemos el ser irreprensible, pero lo que todo se basa, nos dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuración y contiendas para que seas irreprensible. A lo mejor tienes un carácter, decía mi papá, de poca pulga, y dice, es que yo soy así. No, 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 no. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, lo hace para transformar por completo. Es un proceso, pero tienes que buscarlo, porque si no, por cosas insignificantes, ya cometiste un error y es demasiado tarde, porque ya eres una persona irreprensible. Dios bendiga esta palabra del Señor y la pongamos por obra. Pero lo que quiero que te lleves es que tienes que buscar el ser irreprensible, para que cuando llegues a la presencia del Señor, Jesús nos muestre el Padre y diga, este fue un siervo fiel. Dios bendiga la palabra del Señor. Lo más importante, pongámoslo por obra, porque Dios busca de nosotros la excelencia y busca el estilo de ser irreprensible.